Bueno, cordial saludo. Nosotros somos el grupo que le corresponde exponer sobre las dictaduras del Cono Sur de América Latina y nos componemos por Natalia Meneses, Paula Bernal, David Quiñones y Brian Sánchez. Antes de comenzar, un aviso, profesor. Nuestro compañero Brian Sánchez, él en este momento tiene problemas de conexión y le está haciendo completamente imposible unirse a la grabación para hacer la exposición, pero queremos dejar claro, nosotros tres, que él sí participó, él sí hizo sus partes del trabajo y sí estuvo atento aquí para participar, pero pues por dificultades técnicas que se le salen de las manos le fue imposible. Dicho esto, comenzamos con la exposición. Bueno, yo voy a exponer los hechos. La particular situación que vivía el continente enmarcada en la nueva estrategia de los Estados Unidos que terminó por cristalizar en la creación de la Escuela de las Américas y en las alianzas por neutralizar las amenazas de la Revolución cubana, la cual prometía expandirse más allá de las fronteras nacionales, llevó al desarrollo de una nueva ola dictorial que se generó en los países del Cono del Sur. En Brasil, el golpe de Estado perpetrado el 31 de marzo de 1964 tenía motivaciones específicas y se trataba principalmente de obturar el camino de transformaciones abierto con el gobierno que pena no popular de Getúlio Vargas, cuyo modelo de intervencionalismo estatal era considerado de por sí un avance demasiado importante en los sectores tradicionales excluidos de la sociedad. En Argentina todas las dictaduras se caracterizaron por la violencia ilegítima como método para eliminar las posibilidades de disenso. El régimen que comenzó en Argentina con el golpe de Estado en 1974 fue en particular uno de los que llevó más lejos los niveles de represión, y este régimen aplicó sus conocimientos aprendidos en la Escuela de las Américas de Panamá en la llamada Escuela Francesa con el objetivo de eliminar físicamente a todo disidente para evitar que en un futuro estos adversarios pudieran volver de manera legal a la arena política, tal como había ocurrido con Juan Domingo Perón. En Chile el origen es diferente, dado que en el país había habido un periodo de estabilidad política desde 1932 y hacia 1970 la sociedad política acentuó su proceso de polarización y el triunfo de la unidad popular encabezada por Salvador Allende. Este marcó un punto de inflexión en la sociedad que se ubicó a favor o en contra, y las posiciones de Estados Unidos respecto al gobierno socialista fue muy clara. En Uruguay, la dimensión civil de la dictadura que avasaló los destinos del pueblo fue entre 1973 y 1985. En este se erigió en el elemento distintivo que sobresalen al equipararlo con otras experiencias de la región. También hay veces que Paraguay, debido al conjunto de áreas geográficas de la región y a elementos de carácter histórico y político, es excluida y se plantea cuando se considera sus características económicas y sociales que definen respecto hacia los demás países del Cono del Sur. Bueno, el principal antecedente y el detonante de toda esta hora de dictaduras es el llamado Plan Cóndor. Y es que teniendo como antecedentes la Segunda Guerra Mundial y estando en un contexto de la Guerra Fría en el que Estados Unidos se enfrenta políticamente a la Unión Soviética,
Los Estados Unidos, en el gobierno de Richard Nixon, puso en marcha la maquinaria de lo que sería un plan de adoctrinamiento entero de los gobiernos de América Latina, buscando que sus países no cedieran ante la influencia comunista de Cuba, que amenazaba por expandirse por todo el continente. En este afán, la CIA instó a los gobiernos latinoamericanos a entrar en prácticas como la tortura, los asesinatos y las desapariciones. La ola de dictaduras, debido a la delicada situación que vivía América Latina, fue un terreno propicio para que los Estados Unidos comenzaran la construcción de la llamada Escuela de las Américas, que se disfrazaba como una escuela militar, como una base militar de los Estados Unidos en Panamá, pero que finalmente era un centro de entrenamiento y de reclutamiento de militares latinoamericanos y generales latinoamericanos en las prácticas de torturas y asesinatos específicos que pudiesen desestabilizar gobiernos enteros. Estas acciones llevadas a cabo desencadenaron una ola dictatorial que se instauró en el Cono Sur, empezando en los siguientes países. En Paraguay comienza cuando el general Alfredo Stroessner llega al poder en 1954. En Brasil, los militares derrocan en 1964 al gobierno democrático y popular de João Goulart. En Bolivia, el general Hugo Basner llega al poder en el 71. En Uruguay se instala una dictadura cívica y militar en el 73. En Chile sube al poder el general Augusto Pinochet también en el 73. Y en Argentina, la junta militar presidida por el general Jorge Rafael Biela toma el poder en el 76. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre el análisis. Los regímenes militares del Cono Sur latinoamericano surgieron de actos de fuerzas de las clases dominantes, instigadas y apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, para hacer frente a problemas económicos y políticos que ya no tenían solución dentro del marco institucional en que se habían planteado. Por esto, junto a la puesta en práctica de una política económica que privilegia abiertamente los intereses de gran capital, dichos regímenes se han abocado a una profunda reforma política destinada a preservar de manera estable estos intereses. Dentro del retorno de la democracia argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, el reconocimiento del desplazamiento forzado recibe un trato particular en el marco de las políticas de reparación de los abusos padecidos bajo gobiernos dictatoriales. La década de 1970 y parte importante de la década de 1980 entraron a los países del Cono Sur de América Latina gobernados por dictaduras cívico-militares que, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, implementaron planes sistemáticos de violación de los derechos humanos dirigidos a borrar todo atisbo de oposición a sus prácticas autoritarias y a la imposición de sus modelos políticos y socioeconómicos. Bueno, una de las consecuencias fue las desapariciones, ya que esto pasó en tales épocas de las dictaduras y hubo bastantes desapariciones y hasta el día de hoy hay muchas que no se sabe qué pasó con las personas y tampoco se sabe la razón de por qué por qué en el momento no dieron respuesta. Otra de las principales consecuencias fueron los exilios. Gracias a la dictadura por las diferencias de pensamientos y de política, muchas personas fueron desaparecidas y muchas otras fueron obligadas a salir de sus países y de muchas de ellas nunca se volvió a saber. En el activismo político revolucionario, como resultados, fueron asesinados decenas de miles de personas, muchos de los cuales aún continúan desaparecidos, entre miles de argentinas en Chile y en Uruguay y cientos de miles fueron exiliados. Sin embargo, entre las décadas de 1980 y 1990, estos países recuperaron la democracia. Argentina en 1983, Uruguay en 1985 y Chile en 1990. En la actualidad, el único gobierno inclinado a la centroizquierda política es el de Argentina, encabezado por Alberto Fernández, mientras que en Chile
y Uruguay, sus respectivos presidentes Sebastián Piñera y Luis Alberto Lacalle Pou, pertenecientes a la centroderecha política, han sustituido a los populismos precedentes. Y en resumen, la dictadura del Cono del Sur de América Latina fueron de carácter represivo, pero también tuvieron intenciones refundacionales. Impactaron considerablemente en las políticas económicas que se salieron del ámbito partidario tradicional para alojarse en centros de estudios patrocinados por intereses privados. Muchas gracias.